Y bueno, cracks, estamos aquí por supuesto para analizar cositas muy interesantes. Tengo que decirles que estoy seguro que se van a reír porque van a reírse, estoy casi seguro de eso con lo que vamos a escuchar el día de hoy. Pero bueno, les voy a pedir lo de siempre que me acompañen hasta el final de este video porque el video creo que va a estar muy interesante. Vamos a ver algo viejo de Pedrerol, pero creo que encaja perfectamente con algo relacionado con Vinicius. Vamos a ver algo de Lamine Yamal que definitivamente es estresante lo que está sucediendo con este chico y mira que me parece un gran futbolista, pero hay cosas que de verdad son un sinsentido, pero que encajan a la perfección con lo que es el actual Fútbol Club Barcelona, y es que hay muy poco más que añadir. Así que lo de siempre, les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenos a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas, y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, muchachos, vamos a repasar varias cosas que me he encontrado y que me han parecido sumamente interesantes. Y lo de siempre, acompáñenme hasta el final de este video. Fíjense en este clip para empezar ya calentito de Pedrerol sobre un tema de Cristiano Ronaldo. Los pongo un poco en contexto. Ayer, durante el transcurso del día, se hizo viral o se hizo tendencia el nombre de Cristiano debido a que sí, empezaron a decir que Cristiano era un ejemplo porque no decía nada, sino que lo que hacía era marcar goles, que no sé qué, que no les provocaba. Y fíjense en esta imagen. Paso tras el gol de Isco. ¿Qué hizo Cristiano? Esto. Se va al público y les dice: silencio. ¿Cómo suena él? ¿Cómo suena en la cámara de jugones? Sencillamente brutal. Y aquí, como dice el tweet, vamos a leerlo un poco para entrar un poco en contexto. Dice: Cristiano no era un provocador como Vinicius. No, mira, Cristiano los provocaba, se reía de vosotros y encima os clavaba un hat-trick que ahora le utilizáis para atacar a Vini. Es porque no tenéis dignidad ninguna. Es exactamente lo que seguramente cualquiera de nosotros pensamos, y que es increíble de verdad que estemos escuchando que están ahora alabando a Cristiano después que se les orinó en la cara. Es que incluso cuando estaba en la Juventus, por poner un pequeño ejemplo, al Atlético de Madrid le hizo algo así como que 5 Champions y ustedes tienen 0 o algo así, una cosa tremenda. Y si es por el Palancas también Cristiano mandó a silenciarlo, les hacía así. Es que es absolutamente ridículo, pero yo creo que es precisamente lo que les hizo Cristiano, lo que les humilló Cristiano, que no quieren repetir algo igual y están dispuestos a reventar a Vinicius a como del lugar, porque lo último, sobre todo para la gente del palanquismo, es haber escuchado aquello que seguramente no quieren huir, y es 3 goles que les metió Vinicius en una final de Supercopa. Chicos, quiero que veamos ahora rápidamente algo del Barça, porque quiero que vean este tweet que comparte el Palanca. Ha como retuiteado algo de la selección y que colocan Lamine y ponen las flechitas estas que ya sabemos que significan en el mundo de los memes. Y bueno, ahí está en el fondo Vinicius. Bien, son chistosos y la verdad es que me parece bastante bien. Son unos acomplejados, pero de una manera impresionante. Pero bueno, por eso yo quisiera también escuchar 2 opiniones, y sobre el final vamos a escuchar la de Juanma Rodríguez, a quien siempre en este canal se le va a guardar un respeto absoluto por ser un absoluto crack y colocar a todos estos mentirosos y manipuladores en su lugar. Escuchemos la primera opinión relacionada con este tweet o con el tema de Lamine Yamal, del amigo el hermano gordo de Sergio Agüero. Y bueno, vamos a colocarlo aquí. Lamine Yamal, si el Barça gana esta Champions, que tiene opciones, y España hace una buena Eurocopa, que también tiene opciones, Lamine Yamal es el mejor jugador de la selección y del Barça, es el líder de ambos equipos. Yo lo veo ya con condiciones para competir por el Balón de Oro. O sea, está eliminado el PSG ya. Mbappé que no se presenta. He dicho, lo veo con opciones. Es increíble de verdad, y que me estés diciendo que un chico que me parece fantástico, por cierto, lo he dicho otras veces, que un chico que promedia 0,14 goles por partido, creo que ha metido 4 goles en 29 partidos en lo que va de liga, creo que más de la mitad ha sido titular, está para pelear el Balón de Oro. Además de que te colocas esa fantasía de que España va a ser una gran Eurocopa, pues lo veremos. Te colocas otra fantasía como de que es que el Barça va a eliminar al PSG o que el Barça va a ganar la Champions, que me parece aún más descabellado todavía. Es que de verdad lo de esta gente me parece una cosa impresionante. Creo que lo único que hace esta gente es reventar a Lamine, no tengo ninguna duda. No me imagino los futbolistas, me imagino que a Lamine le estarán diciendo no te metas en redes sociales, porque lo que te están diciendo, para bien y para mal,
probablemente te vaya a afectar en el futuro, como por ejemplo le pasó a Ansu Fati, que desgraciadamente las lesiones le terminaron apartando de lo que es el mundo del fútbol. Y como esta gente no solamente no solamente puede quedar en una sola opinión, vamos a escuchar esta otra opinión, por llamarlo de alguna manera. Y por cierto, me gustaría también decir que este señor que está aquí, que estoy señalando con el cursor, ha dicho que el Barça va a fichar a Haaland. No voy a añadir más nada, vamos a escuchar este pedacito y mira que estaban reaccionando al tweet que les acabo de mostrar para ponerlos un poco en contexto. Ayer Tomás, tu estadio ovacionó y aplaudió Ellos. a Lamine Aprende. Yamal, a un niño de la Masía, Aprende, yo a entre un ellos. niño nacido y crecido en la Masía del Barça, con ADN Barça. Creo que es que no hay duda, o sea, la imagen esta que estamos viendo Sí, es pero una que- realidad. que O sea, aprender a no es aplaudir un a también a los del desprecio, Madrid. no es un desprecio a Vinicius, es una realidad. Lamine Yamal es mejor jugador que Vinicius. Es increíble, de verdad. Este tipo yo creo que lo hace más que todo para llamar la atención. No creo que sea tan enfermo mental, pero no me extrañaría tampoco. Es increíble como, por ejemplo, el Bernabéu aplaudió a Ronaldinho. Ayer, pese a que seguramente había más aficionados de todos los demás equipos que del Real Madrid, también se le aplaudió a este chico, cosa que en lo que yo estoy de acuerdo. Hay que apoyar cuando hay un talento de verdad, y creo que este chico es un talento de verdad. Pero es increíble cómo intenta ridiculizar y al final lo que termina es alabando al Real Madrid. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, la próxima vez que Vinicius visite el Camp Nou o Montjuic o donde sea que estén jugando en el patio de la casa de Deco, ustedes creen que a Vinicius el Camp Nou le va a aplaudir por la brillante actuación que les metió en la final de la Supercopa? No lo van a hacer jamás en la vida. ¿Por qué? Porque son unos auténticos acomplejados. Y repito, intenta ridiculizar y lo único que termina es alabando a una institución y dejando en muy, muy mal lugar lo que es realmente esta institución. Es que me parece realmente increíble, y encima viene a decirme que Vinicius es mejor, Lamine Yamal es mejor futbolista que Vinicius. Curiosamente hay muchos clips de este mismo hombre diciendo hace algún tiempo que Ansu Fati era mejor futbolista que Vinicius, y bueno, ya sabemos cómo acabó esa comparación. Es que, de verdad, se los digo totalmente en serio, es absolutamente ridículo siquiera ponerse a pensar en una comparación. No es nada debatible, es cero debatible esta opinión, porque al final, mientras uno le lleva, es cierto que le lleva creo que 6 años a este chico, creo que uno ya tiene una Champions, marcó en esa final de Champions, y adicional a eso es que si siquiera lo comparamos en esta temporada, que Vinicius se ha perdido muchísimos partidos. Es que es absolutamente ridículo y anormal lo que escuchamos. Cerramos el video con esto de Juanma, que como siempre les digo, me parece absolutamente demoledor. Casi siempre vamos a escucharlo. Mira, ¿sabes lo que pasa? ¿Perdón? Te dice obligado, ¿no? Obrigado. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, desde que tengo uso de razón, es decir, hace un cuarto de hora, siempre vengo escuchando lo mismo. Los mejores jugadores son los del Barça y el Real Madrid tiene peores jugadores. Y al final, quien tiene 14 Copas de Europa y 35 ligas es el Real Madrid, y el Barça pues está históricamente por detrás. Lleva 120 años por detrás del Real Madrid. Entonces, mira, no somos creíbles, ¿sabes? No somos creíbles por una sencilla razón. Son una máquina de picar carne. Son una máquina de picar carne deportiva. Pero no somos creíbles, ¿por qué? No somos creíbles porque efectivamente no verás a ningún madridista diciendo que este chaval Endrick es Pelé. No lo verás. Me parece una comparación absurda, surrealista. Es vivir en Narnia. Nosotros no vivimos en Narnia, vivimos en el mundo real, en el mundo del día a día. Pero ellos sí, yo he oído cómo han comparado a Cubarsí con Beckenbauer. Y se han quedado tan panchos. Se han quedado tan anchos y tan panchos. Claro, Han dicho, Cubarsí, Beckenbauer. Hombre, muchos huevos tiene que comer Cubarsí para llegar a ser la mitad de Franz Beckenbauer, que a lo mejor le supera. Que muy Pero es un bueno. chaval de 17 años, máquina de picar carne deportiva. No les importa, no les importa. Ahora este chaval, Lamine Yamal, es Balón de Oro, va a ganar no sé qué, es el líder de la selección española de fútbol. Mejor que Vinicius. Un poquito de tranquilidad, un poquito de reflexión, Tranquilo. que es la que no tienen. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo lo entiendo. Si yo estuviera con un club quebrado económicamente, si no fuera el Barça, en donde están haciendo el Camp Nou, pondrían unos almacenes Harrods. Mira, Es que es increíble, de verdad, y me parece brillante. Otra cosa que se me escapaba de lo del discurso de J. Jordi, es curioso escucharle decir que este hombre es el mejor futbolista del Barça, creo que lo dijo José Álvarez, y de la selección. Imagínense ustedes el nivel de esta selección y de del actual Fútbol Club Barcelona, que para un futbolista que lleva 4 goles en 30 partidos, sea el líder absoluto de esta selección y de este Fútbol Club Barcelona. Es que es sencillamente aberrante, y creo que los números casi nunca engañan. Por eso es tan brillante lo de Juanma Rodríguez, como casi siempre
termina colocando en su sitio a todos estos sinvergüenzas. Y bueno, como siempre les digo, que ellos tengan a los mejores, que por ejemplo nos dijeron que el Barça con Messi iba a pasar al Real Madrid en Champions y en Liga, y bueno, sabemos todos cómo quedó aquello, que de hecho quedaron incluso peor, quedaron incluso por detrás del Real Madrid, es que es sencillamente aberrante. Pero bueno, al final, como les digo, que ellos se queden con los mejores futbolistas del mundo, que al final lo que importa son los títulos, y ya sabemos dónde van a terminar esos trofeitos hermosos. Háganme saber sus opiniones en los comentarios, y lo de siempre, like, suscripción. A la Madrid, nos vemos en un próximo video. Chao, 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 chao.